Estamos con el maestro Manuel Chaprado, justamente en el Centro Cultural Manuel Chaprado, acá en el centro de Lima. Maestro, muy buenos días y muchas gracias por concedernos esta pequeña entrevista. ¿Cómo está, José Antonio? Bien, queremos saber, maestro, ¿qué ha sido de usted después de mucho tiempo, creo que un par de años, de volver a encontrarnos en Ayacucho? Bonito concierto en el Cine Teatro Municipal. Y bueno, era meritorio, propicio poder hacerle una visita, aprovechando nuestra estadía en Lima, y conocer un poquito más de qué es lo que está haciendo ahora el maestro Manuel Chaprado. Bueno, seguimos en lo mismo, difundiendo nuestra música, apegados siempre al idioma ancestral de nuestros padres y abuelos, desde el centro cultural, dando clases de runasimi, de quechua, trabajando también en la enseñanza de la guitarra a los niños, jóvenes y adultos, aquí en Miro Quesada 327, en pleno corazón de Lima. En pleno corazón de Lima, quinto piso. Así es. Oficina 501, así es que todos... Gracias por el publicherry. 327, Miro Quesada 327, oficina 501. Al frente del comercio, mira, somos vecinos con el comercio. Sí, tenemos una vista totalmente privilegiada. Y bueno, en el Centro Cultural Manuel Chaprado propiamente se hacen las clases de guitarra. De guitarra, fundamentalmente de guitarra andina, ¿no? Para los niños, jóvenes y adultos, y todo el tiempo. Claro, en las vacaciones tenemos más jóvenes, más niños, y en esta temporada un poco más de adultos, ¿no? Así que no hay edad para empezar. ¿Propiamente es guitarra o también...? Guitarra andina, pero también quechua, hay varios cursos, ¿no? Tenemos un cineclub también cada cierto tiempo, hacemos homenajes a diferentes personalidades. Últimamente hicimos un homenaje a Víctor Alberto Gil, el picaflor de los Andes, y así, como todo centro cultural, tenemos también una línea que se llama Presalbel. ¿Te cuento qué es eso? A ver, maestro. Presalbel viene de prevención, salud y belleza. Presalbel. Entonces estamos interesados sobre todo en la salud de la niñez y de la juventud, y precisamente a propósito de la polémica que hay en el Congreso para aprobar o desaprobar esta posibilidad de que los alimentos con altos en carbohidratos, en sales y en azúcares sean señalizados pues con los octógonos, ¿no? Y nosotros propiciamos de que eso sea así, como lo es en Chile. Nosotros estuvimos en Chile hace poco y tuvimos la suerte de tocar en los colegios, y nos sorprendimos gratamente cómo allá están cuidando la salud de los niños y de los jóvenes. Prohibido vender carbohidratos elevados, comida chatarra, y mucho menos estos kioscos que pululan alrededor de nuestros colegios. Aquí en el Perú eso es impensable. Sí, entonces nosotros estamos impulsando desde el Centro Cultural el proyecto Prevención, Salud y Belleza. Porque uno previene, hay salud, y efectivamente también hay belleza, ¿no? ¿Qué actividades más tenemos en el Centro Cultural? Bueno, seguimos tocando en diferentes eventos. Venimos de un aniversario en Puquio, en mi tierra natal, en homenaje al Señor de la Ascensión. Bien, retomando la entrevista con el maestro Manuel Chaprado, y justo nos comentaba sobre Presalbel. Presalbel, que suena a Pérez Alvela, ¿no? Pero Expreso Puquio, Pérez Alvela. Pero no, es de prevención, sal de salud, y bel con doble L de belleza. ¿No? Ese es nuestro proyecto. Así que estamos muy preocupados, y como te decía,
implica documentarse, implica estudio, ¿no? Sistematización de los datos, tanto nacionales como a nivel mundial. ¿Usted ya tiene cuánto tiempo trabajándolo, maestro? Estamos trabajándolo ya desde 3 años, ¿no? Entonces, la campaña, se necesita toda una cruzada, una gran cruzada. Y como te decía, a propósito de la polémica que hay por este asunto de la prevención de la salud de la niñez y de los adolescentes en el Congreso de la República, ¿no? Donde en el Congreso pretenden aplicar una medida confusa, ¿no es cierto? Un poco favoreciendo quizá algunos intereses. Entonces eso es peligroso y hay que atajarlo. Correcto. Sé que la mejor forma de hacer una lucha es tener educación, conocimiento sobre lo que se está haciendo, y más aún con esta escena política, pero en la cual no nos vamos a meter porque lo nuestro es la música, lo nuestro es el arte, disfrutar aquí con el maestro Manuel Chaprao. Maestro, son tantos años usted entregado a la música, al arte, ha difundido nuestra riqueza cultural que posee Ayacucho por distintos países del mundo. ¿A qué lugar no ha llegado, maestro? Pero, ¿cuál es esa experiencia, ese legado que ha ido ganando del Manuel Chaprao de antes al actual? Bueno, la experiencia de vida, la experiencia de conocer otros países, como te decía, por ejemplo, esta experiencia en Chile con los estudiantes, es una experiencia que te enseña de una manera directa, o sea, no estamos contando cuentos. Los chilenos están desde el Estado protegiendo la salud de los niños y de los adolescentes. Esta es una inversión maravillosa, porque de aquí a 10, 20 años no tendremos niños obesos, jóvenes con diabetes, con sobrepeso, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el capital humano es el capital más importante, ¿no? Y así, cuando visitamos otras latitudes, nos encontramos con realidades que nos van enseñando, y nos van enseñando de que hay que luchar en varias dimensiones, ¿no? La dimensión física, la salud, la dimensión mental. Hay mucho problema mental en nuestro país, la dimensión emocional, también hay mucho desencuentro. La salud mental. Así es, la salud mental. ¿No? Muy, muy bravo. Maestro, nos comenta por acá si nos puede regalar un tema Expreso Puquio. Expreso Puquio. ¿Qué recuerdos tiene de cómo nació Expreso Puquio? A propósito, vengo de Puquio, de mi tierra linda. Saludos a todos los muchachos de Puquio. Hace poco fue la festividad del Señor, el Señor de la Ascensión. Sí, mucho frío y también mucha música. Muy recomendado visitarlo. Expreso Puquio, Beresal Vela, Maitam Chaitam, Apayawachkanki. Expreso Puquio, Beresal Vela, Maitam Chaitam, Apayawachkanki. Manairixis, Jairuna Pillachtama, Sachalumiman, Apipakuchkajta. Manairixis Jairuna Buasim Sacharumima Arwipa Kuchkakta. Genial, maestro. ¿Cuál es la historia de Expreso Puquio, maestro? Porque hay muchos que lo relacionan la salida de Puquio propiamente hacia la capital. ¿Es cierta esa historia parcialmente? Efectivamente, son dos empresas, Expreso Puquio por un lado y Pérez Alvela, que existían en la década de 70, 80, 60.
Y estas empresas se encargaban de transportar en masa a los cholos de Puquio, Sondondo, Huaycahuacho, Querobamba, ¿no? De Puquio hacia la costa. Y también se encargaban de diseminarnos en todo el litoral, desde Nazca, Palpa, Ica. Entonces tú vas a encontrar hombres del Ande, migrantes desde esas generaciones, en todo el litoral hasta Lima, ¿no? Así es. Entonces esta canción refiere a eso, ¿no? Oye, Expreso Puquio Pérez Arbela, ¿a dónde me estás llevando? A lugares que no conozco, donde gentes que no entiendo, abrazado que estoy a los árboles y agazapado a las piedras de los caminos. Es el mensaje, ¿no? Maestro, y luego sale también un tema muy interesante que la gran mayoría lo aprecia, y es Trilce. Claro. La historia de Trilce propiamente, porque ya hemos tenido un conversatorio sobre ello y le hacía honor a una de sus hijas. ¿Es propiamente así? Claro, Trilce es el nombre de mi hija mayor, ¿no? Y esta canción le canta a la niñez, porque lo compuse cuando ella era muy pequeñita, ¿no? Tenía menos de un año. Así que y su nombre obedece a un legado vallejiano, ¿no? Trilce es el nombre del segundo poemario de Vallejo. Entonces yo, en una noche de sueño y bohemia, le pedí permiso a César Vallejo para tomar el nombre de Trilce y mi hija se llamara como tal. Desde esa vez vengo difundiendo y cantando también el tema Trilce. Pero como ahora estoy en Baulín, entonces no voy a poder cantar sino dentro de una breve pausa. Genial. Maestro, hablando del tema Baulín, ¿a qué refiere la afinación Baulín, correcto? Es una voz onomatopeica. Escucha. Es una afinación especial para cantar penas profundas. ¿Puede ser el yarabí? ¿La afinación Baulín? No, son para cantar huaynos como Elme, como Expreso Puquio, como Mauca Zapato. El maestro, Raúl García Zárate, ¿también tocaba en afinación? Claro, por supuesto. Él le llamaba Transportado, sí, y tocó precisamente el tema Elme, o el Mauca Zapato, en Baulín. Por ejemplo, hay temas que en Baulín no podríamos tocarlo, ¿no? Son temas, es una afinación muy especial, ¿no? Correcto. Se avecinan, porque usted es uno de los personajes de nuestra música yacuchana que no está quieto, está en constante trabajo, si no es una cosa es otra, siempre dándonos sorpresas. Bueno, es que hay que trabajar, si no, ¿de dónde? Así que, bueno, viene el Festival de Guitarra en el Centro Cultural España. ¿Esto es en julio? Esto es en julio, pero antes tenemos el Festival de Guitarra España, donde van a ver guitarristas de diferentes partes del mundo, aquí en el Perú, en el Centro Cultural España.
Luego, pero antes tenemos una movida muy bonita con Freddy Guzmán, un muchachón que ha estudiado y ha crecido en Estados Unidos, pero que ha vuelto al país a recordar sus raíces. Entonces está haciendo una música muy interesante, fusionando elementos de jazz, etc. Entonces en el Jazz Son, precisamente el 30 de julio estaremos con este muchachón Julio Guzmán, ¿no? Compartiendo un poquito el escenario. Pero más pronto esta semana estaremos en el Sisicaya, ¿no? Aquí cerquita de Lima. Cerquita también a Lima, ¿no? Bueno, esos son los datos que me da producción y no sé más. Y bueno, hay invitaciones también hacia afuera que se están coordinando. Genial. Maestro, y lo que nos comentaban era, ¿cuándo piensa lanzar quizá una nueva discografía? Porque tenemos temas muy conocidos de usted, pero también muchos piden, maestro, a sacar nuevos temas, quizá, porque el maestro está haciendo composiciones. Así es, hay una cosa que el público tiene que saber. En estos momentos ya es completamente irrentable casi hacer grabaciones, ¿no? Por lo mismo de la piratería y por otros factores más, ¿no? Los medios de comunicación modernos, etc. Entonces quedan prácticamente pocas ganas de hacer grabaciones, pero los estamos haciendo. Tengo en ciernes un disco de Yarabíes, ¿no? Que está casi terminado, ¿no? Producción estará ya impulsando en algún momento todo esto. Tengo también por terminar mínimamente un disco donde estamos rindiendo homenaje al gran Pachacútec, ¿cierto? ¿Y esto? Emperador de emperadores, hombre grandioso que marcó una pauta importante en la identidad de todos los peruanos, Pachacútec. ¿Este año sale el lanzamiento? Este año ojalá, depende de producción y depende, como les digo, también de... ¿Ah? Siempre, maestro, sí, Rocha Prado, muy sincero y directo. Que es la verdad, pero yo creo que también hay gente que de repente tiene un sencillo de más, etcétera, que venga aquí al Centro Cultural y que apueste por la cultura, sí, ¿no es cierto? Hablando justamente claro. de apostar sobre la cultura, esto lo conversamos en algún momento en Ayacucho. ¿Cómo ve usted, desde su punto de vista y ya la experiencia que ha ido ganando, que el Estado esté haciendo el apoyo a la cultura, propiamente a la música ayacuchana? ¿Se ve esto reflejado? ¿Estamos avanzando en esto? ¿Qué deberíamos hacer? Pues yo creo que, bueno, el Estado hace lo que puede, ¿no? O sea, que es un Estado anquilosado, un estado paquidérmico, un Estado bajoneado, el que tenemos, ¿no? Y entonces hace lo que puede por ahí, si tienes que estar ahí pegado como lapa para que puedan oírte. Entonces, no vamos a criticar, ¿no? Hay apoyos y está bien, a veces bien direccionados, a veces. Pero no podemos confiarnos en papá Estado. Yo creo que siempre ha sido la fuerza generosa de los pueblos el que ha sustentado la vida de su arte, de sus artistas, de su cultura, ¿no? Entonces, y en estos tiempos hay pues también empresarios emergentes que tienen identidad y que en alguna medida apoyan a la cultura. En algún momento lo hemos visto en Ayacucho. También, lógico. Entonces, yo creo que ellos son los llamados también a seguir apoyando, ¿no? Y a no esconder la cartera cuando se aparece la cultura ahí con su cara de, no sé, pues de fantasma, ¿no? Ayacucho posee una riqueza cultural exquisita. Tiene en cada una de sus provincias un abanico hermoso de expresiones culturales. Usted lo conoce bastante, pero ¿qué es lo que podríamos hacer por reflotar y dar a conocer más sobre nuestro Ayacucho? La palabra creo que es identidad, generar esa identidad. Muchas personas que incluso están fuera de Ayacucho, creo que el sentimiento es mayor cuando tú estás en capital o fuera del país y anhelas volver al terruño. Entonces, hay mucho que hacer, ya Vallejo ya lo dijo, hermano, mucho que hacer. Pero yo creo que hay que empezar efectivamente ordenando nuestra mente, ordenando nuestro corazón
Y eso implica ordenar nuestra identidad y dar prioridad. ¿A qué vamos a dar prioridad? Si somos un árbol y no pretendemos ser estaca, tenemos raíces, ¿no es cierto? Somos árboles. Entonces es necesario fortalecer nuestras raíces para que este árbol tenga buenos frutos, etc. Y eso implica conocer nuestra esencia. En Ayacucho, que en algún momento se erigió como la vanguardia de la música nacional, ahora no se escucha música ayacuchana en las emisoras, en las radios. La música de García Zárate, del trío Ayacucho, y de otros grupos que han dado identidad, sin hablar de los grupos anónimos que también siguen haciendo música fuerte, debe escucharse cotidianamente, mañana, tarde y noche. Entonces, esto implica claridad en el pensamiento de las autoridades, si me están escuchando o viendo, implica identidad, implica compromiso, pero un compromiso real, que nazca del corazón. Entonces, es todo un cúmulo de cosas. Hay que insistir, ¿no? Hay que insistir y efectivamente junto con ello también tienen que florecer nuevas escuelas, nuevas propuestas musicales. Nadie se opone a ello, pero la raíz, la esencia, el fundamento, eso tiene que ser conocido por los niños, por los jóvenes, en las escuelas, por las emisoras, el gobierno regional, los municipios tienen que ponerse las pilas. Y estamos hablando solo de música, también hay danzas, hay pintura, hay muchas otras manifestaciones. Entonces, el abanico cultural que posee Ayacucho es inmenso y hay que seguir rescatando. Nos mencionan por acá nuestros saludos desde Chumbivilcas, la tierra de los jorilazos. Un abrazo. Y nos indican que por favor a llorar esa guitarra. Vamos, que llore, vamos a ver. ¿Qué tema nos va a regalar, maestro? Le voy a dedicar un temita que se llama Pachaya. Pachaya wayhupim dikilla formakum ilhim rumbas manara kachkapti. Pachaya wayhupim dikilla formakum ilhim rumbas manara kachkapti. Imaynataya kaytarura sunchik pukyullaqtapi kumunirukuna haykaynataya kaytarura sunchik pukyullaqtapi kumunirukuna. Chayam, genial, maestro. Mandan saludos desde Lima, acá de parte del sur, desde Pampacangallo, Jesús Martínez Redondo, desde Huancavelica, y a todos los que se están conectando también desde diversas. A todos ellos, Pampacangallo, pronto estaremos allá en Cangallo también. Y nuevamente en Cangallo, ¿no? Sí, vamos a estar en Cangallo, posiblemente en julio. Y bueno, toda la gente linda de Huancavelica también me dices, ¿no? Así es, maestro. Claro que sí. Cusco, también nos menciona. Roma, desde Italia. Los Joscorunas son mis guayjis, pues, ¿no? Los Joscorunas. Una vez les hice una broma a los Joscorunas. ¿Cómo fue? En un concierto allá en el Teatro Municipal del Cusco. A ver, ¿cómo? Les dije seriamente, bueno, yo soy puquiano, ustedes son cusqueños, he venido a cantarles y a recordarles que Puquio iba a ser el Cusco. ¿Cómo así? Dijeron algunos. Lo que pasa es que cuando Manco Cápac, tú sabes que primero tuvo que lanzar la barreta de oro, ¿no? Y ver dónde se hundía, ¿no es cierto? Correcto. Para poder fundar el imperio, ¿no? Entonces empezó a lanzar su barreta por acá y por allá y no se hundía. Pues. Entonces lanzó hacia Puquio y en la zona alta de Puquio, ahí se hundió un poco. Tembló y de rebote fue a caer al Cusco.
Entonces, te das cuenta que Puqui iba a ser el Cusco, señoras y señores. Así que vamos. Y casi me botan los Joscorulas cuando dije eso. Nos mandan saludos desde Italia. De Roma, Italia, José Alfredo Martínez Cárdenas. Claro que sí. Desde Chile, también Santiago de Chile, Beatriz Vizcarra. Que nunca se pierda nuestra música latinoamericana, nuestro folclore peruano. Efectivamente. Fíjate, la música latinoamericana, qué bien. Pero cuando hablamos de música latinoamericana, estamos hablando de la hermosa música de los países de Latinoamérica. La música hermosa de Chile con sus cuecas, etcétera, la música argentina con sus zambas, la música uruguaya, la música brasileña, la música peruana. O sea, hay todo un abanico extraordinario de manifestaciones. Y yo creo que es hora de un acercamiento intercultural entre nuestros pueblos de América del Sur. Y nos estamos olvidando, y estamos mirando solo al norte. Sin olvidar de que se nos vienen dos acontecimientos importantes, que es el bicentenario de nuestra patria. Así es. Y el bicentenario también de la batalla de Ayacucho. Por supuesto, eso es en 1924, pero el bicentenario oficial con San Martín y la Declaración de Independencia la vamos a celebrar en el 2021, ¿no es cierto? Así es. Pero propiamente la expulsión definitiva de los españoles fue en la batalla de Ayacucho en 1824. O sea que tenemos para rato a seguir nosotros, los ayacuchanos, alargando un poco, 1921, pero también 2021 y 2024. Bueno, esto mandan saludos también desde Gran Canaria, España, Camino Liceo, Luque Montes. Maestro, ¡hombre! nos regala un último tema como para despedirnos de esta bonita transmisión. Bueno, claro que sí, pero ¿por qué no hacemos una pequeña pausa y voy a reafinar? Correcto, con de gusto, acuerdo. maestro. Entonces, no se olviden de Sí, que estamos en julio en el Festival de Guitarra, mientras el maestro Manuel Chaprado va afinando este bonito instrumento que es la guitarra. Luego también está en el Jazzón con Freddy Guzmán el 30 de junio y el 27 de junio en Sisicaya, acá cerquita nada más a Lima. Y no se olviden visitar el Centro Cultural Manuel Chaprado, acá cercado de Lima y cerquita nada más, frente a las oficinas de comercio, totalmente cerca. ¿Sí? Maestro, este es un cambio de afinación. Efectivamente, nos cambió de baulín al temple decente. Temple decente. ¿Por qué temple El temple decente, los abuelos le pusieron así a esta afinación, que es la afinación normal, pero con la sexta alzada, para tocar en la tonalidad de re menor. Una afinación muy linda, que permite tocar, esta sí, yarabíes, pasacalles, o guaynos mucho más mestizos. Pero tú sabes que la música andina, y sobre todo la música ayacuchana, es una fusión histórica de la escuela
diatónica occidental, que viene con los españoles, y la escuela pentatónica andina. Entonces, ese es el gran valor histórico de la música ayacuchana. Nuestro legado. Es una fusión histórica, ¿no es cierto? Ahora, hasta la actualidad encontramos música pentatónica pura, por supuesto, también, en los Andes peruanos. Esa es nuestra gran raíz también andina. Porque siempre he dicho que los peruanos tenemos la gran suerte de tener dos Grecias. La Grecia occidental, ¿no es cierto?, con Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, y la Grecia andina, ¿no es cierto?, con nuestro gran Pachacute, el emperador sabio, sus hijos, sus descendientes, que construyeron lo que el mundo admira hasta hoy. Ese es nuestro país, de ahí venimos. Por eso que es necesario que las nuevas generaciones se agarren fuerte de estas dos grandes columnas. La columna, la Grecia andina, como digo yo, que nos es más cercana, quizá más necesaria, más afín, y la Grecia occidental, que viene también con los españoles y que nos permite entender el mundo. Correcto. En este temple decente, ¿se puede tocar el cocaquintuchi? No, en el baulín. ¿En el baulín? ¿En el baulín? En el anterior afinación. Correcto. Entonces, tenemos dos afinaciones. Tenemos el baulín y tenemos el temple decente. El temple decente es una mozonada que los abuelos le pusieron al temple, porque se suponía que en este temple decente se podía tocar pues música mucho más mestiza, más elaborada, ¿no? Había pueblos de Ayacucho, Gentil Gaviota, Yarabíes, claro, ¿no? Patrimonio vivo de nuestra cultura ayacuchana aquí en Lima. Nos da gusto, maestro, volverlo a ver y esperamos nuevamente poder reencontrarnos, ¿no? Por supuesto, reencontrarnos con nuestra gente en Huamanga, en Ayacucho. Gracias, José Antonio, por esta entrevista, y la magia de la modernidad nos permite llegar hasta Italia, hasta España, en fin, a todo el mundo. Diversos confines efectivamente. Sí, un abrazo a todos los hermanos migrantes que están haciendo patria desde Italia, desde España, desde China, desde Nueva York, desde Connecticut, en fin, de todo el mundo, desde Japón, a la gente linda que nos está mirando en Japón, ¿no? Un saludo a Shin Sasakubo, que debe estar por allá también, guitarreamos con él aquí un buen tiempo, fue mi alumno, Shin. Ah, Shin. Así es, genial. Claro. Un chico que está haciendo muy bonita música. y está haciendo, peruanidad allá también. En fin, amigos, y a todos mis guayjes, del sur, del centro y del norte, del litoral, de las montañas, del lomo de las cordilleras. De Víctor Fajardo, como menciona por aquí. Víctor Fajardo, por favor. Maestros, la gente linda. Así es. Bien, entonces, no se olviden visitar el Centro Cultural Manuel Chaprado y también si tienen que visitarlo al maestro Manuel Chaprado, sus 3 presentaciones que hay en junio, en Sisicaya, este 27 de junio, luego en el Jazzón con Freddy Guzmán el 30 de junio, y un evento imperdible, un evento totalmente imperdible, es el Festival de Guitarras, esto en el Centro Cultural España, esto en el mes de julio. En el mes de julio. Así es. Nuestro nos va a estar encandilando con lo mejor de la música ayacuchana, su guitarra, el Sahara de la guitarra va a estar presente. Y bueno, nosotros agradecemos a todos. Muchas gracias por estar presentes en esta transmisión. Nos despedimos con esta tonada del maestro Manuel Chaprado.